vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas son palabras de Jesucristo en el Evangelio de Lucas, y no podrían ser más claras. Son una declaración de poder y de la derrota inevitable del reino de maldad que Satanás ha intentado construir, desde el principio de los tiempos. Este reino, aunque poderoso y temible, está destinado a caer, y caerá con estrépito, delante de los pies del Todopoderoso. Desde el comienzo de la historia, el mal ha intentado tomar control sobre el mundo. Desde el engaño en el jardín del Edén hasta las innumerables tentaciones que todos enfrentamos día a día. Satanás, el adversario, ha sido incansable en su lucha por corromper y destruir la creación de Dios. Ha intentado, una y otra vez, erigir su trono por encima de las estrellas de Dios. Como lo dice Isaías en su capítulo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Sin embargo, esa arrogancia no es más que el preludio de su caída. Lo que muchos no saben es que su derrota ya ha sido declarada desde el mismo momento de su rebelión. La Biblia está llena de revelaciones y advertencias sobre el destino de Satanás y sus seguidores. No es un tema para tomarse a la ligera, es un recordatorio constante de que, aunque el mal parezca prevalecer temporalmente, su final está asegurado. El reino de Satanás, por muy grande que pueda parecer, es solo un castillo de naipes que caerá con la más mínima brisa del juicio divino. En las Escrituras, podemos ver cómo Dios, desde el principio, ha trazado un plan de redención que culminará en la total destrucción del mal. En Apocalipsis, el libro profético por excelencia, se nos muestra el fin del enemigo, cuando es lanzado al lago de fuego, la segunda muerte. Aquí no hay lugar para dudas, el mal será derrotado, y el reino de Satanás caerá irremediablemente. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, hoy, en nuestro tiempo? Significa que estamos en medio de una batalla espiritual, y aunque la victoria final ya ha sido asegurada, debemos estar atentos y preparados. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esto significa que la lucha es real y que, aunque no la veamos con nuestros ojos naturales, su impacto es tangible en nuestras vidas cotidianas. La maldad intenta infiltrarse en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Pero también significa que tenemos las herramientas y la autoridad para resistir, sabiendo que Satanás ya ha sido derrotado en la cruz. La cruz, ese símbolo de sufrimiento y muerte, es paradójicamente también el símbolo de la mayor victoria en la historia del universo. En ese madero, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también desarmó a los poderes y autoridades, exponiéndolos a la vergüenza pública y triunfando sobre ellos. Cada vez que recordamos este evento, debemos entender que no solo fue un acto de amor infinito, sino también una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. El enemigo sabe que su tiempo es limitado. Por eso, vemos en el mundo una intensificación del mal, una desesperada intentona de ganar terreno antes de que su inevitable destino se cumpla. La Biblia nos habla de cómo en los últimos tiempos, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, redoblará sus esfuerzos para llevar consigo a tantos como pueda. Pero, nuevamente, esto no es motivo de temor para quienes confían en Dios. Al contrario, es una confirmación de que estamos cada vez más cerca de ver la caída de ese reino de maldad. Este mensaje es tanto una advertencia como una esperanza. Advertencia, porque nos recuerda que debemos estar siempre en guardia, fortalecidos en el Señor y en su poder. Pero también es una esperanza, porque nos asegura que el mal no prevalecerá. Dios ya ha pronunciado el veredicto: tu reino de maldad caerá ante tus pies. Satanás y sus legiones pueden resistir y luchar, pero su derrota está escrita en las páginas eternas de la palabra de Dios. Cada vez que enfrentamos tentaciones, desafíos, o momentos de oscuridad, debemos recordar que estamos del lado vencedor. El poder de Dios es supremo, y su promesa es firme. No importa cuán grande sea el ataque, cuán fuertes sean las pruebas, el mal será destruido y nosotros seremos testigos de la caída de ese reino oscuro. A medida que profundicemos en las Escrituras, descubriremos más sobre esta batalla cósmica y la gloriosa victoria que Dios ha preparado para sus hijos. El libro de Génesis nos muestra el inicio de la humanidad, pero también el primer enfrentamiento entre el bien y el mal.
En el jardín del Edén, vemos cómo la serpiente, astuta y engañadora, se introduce en el paraíso para sembrar la duda y el pecado. Aquí, Satanás hizo su primer movimiento, un intento de socavar la autoridad de Dios y establecer su propio dominio sobre la creación. Al persuadir a Eva y, a través de ella, a Adán, logró corromper lo que Dios había declarado como bueno en gran manera. Sin embargo, lo que parecía una victoria para el adversario, en realidad fue el primer paso hacia su derrota. Dios no dejó pasar esta traición sin respuesta. Aún en el momento del primer pecado, Dios emitió una promesa de redención, y con ella, un juicio contra Satanás. En Génesis capítulo 3 versículo 15, encontramos lo que muchos teólogos llaman el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje, Dios declara que la simiente de la mujer, una referencia profética a Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, vencerá a Satanás de manera definitiva. Este versículo no solo profetiza la victoria de Cristo en la cruz, sino que también establece el patrón de lucha que ha marcado la historia de la humanidad. Desde ese momento, ha habido una constante batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Cada vez que la humanidad se ha acercado a Dios, ha encontrado oposición, cada vez que se ha desviado, el mal ha ganado terreno. Sin embargo, la promesa de Dios se mantiene firme, el reino de Satanás no prevalecerá. La Biblia está repleta de ejemplos donde, aunque Satanás intentó destruir el plan de Dios, su intento se convirtió en un trampolín hacia su propia derrota. Pensemos en la historia de Job, donde Satanás obtiene permiso para probar la fe de Job con sufrimientos extremos. A pesar de las calamidades, Job mantiene su integridad, y al final, Dios lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Este relato no solo nos muestra la resistencia de un hombre piadoso, sino también la limitación del poder de Satanás. No puede actuar más allá de lo que Dios permite, y aun sus mayores esfuerzos pueden ser utilizados por Dios para bendecir a sus hijos. Otro ejemplo notable se encuentra en el relato de José. Satanás, mediante los celos y la traición de los hermanos de José, intentó arruinar la vida de un hombre justo. Fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Pero, en lugar de ser destruido, José fue elevado por Dios a una posición de poder en Egipto, donde no solo salvó a su familia sino a toda una nación del hambre. La famosa frase de José a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien», es un testimonio de cómo Dios puede convertir los intentos de mal en un bien mayor. Satanás, a lo largo de la historia, ha seguido intentando frustrar los planes divinos. Su reino de maldad ha buscado expandirse a través de las naciones, influyendo en líderes, gobiernos y pueblos enteros para que se rebelen contra Dios. En la Torre de Babel, en la opresión de Israel bajo Faraón, en la persecución de los profetas, y, en la crucifixión de Jesús, vemos su constante esfuerzo por establecer su dominio. No obstante, en cada una de estas instancias, Dios ha respondido con poder, mostrando que el mal nunca podrá superar su voluntad soberana. La culminación de esta lucha se encuentra en la cruz del Calvario. En ese momento, Satanás pensó que había alcanzado la victoria final al ver al Hijo de Dios colgado, moribundo, entre dos ladrones. Pero, lo que él no entendió fue que este aparente triunfo era en realidad su ruina. La muerte de Jesús no solo pagó el precio por los pecados de la humanidad, sino que también desarmó a Satanás, quitándole su principal herramienta, la acusación de nuestros pecados. Como dice Colosenses capítulo 2 versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, entonces, no fue el final, sino el principio del fin del reino de Satanás. Desde ese momento, su caída ha sido inevitable. Aunque todavía busca destruir y engañar, su tiempo se está acabando. La resurrección de Cristo fue la señal definitiva de que la victoria ya ha sido asegurada. El reino de maldad está tambaleándose, y el día se acerca cuando caerá por completo ante los pies de Dios. Y en ese día, toda la creación verá que lo que comenzó en el Edén como una pequeña semilla de maldad ha sido destruido para siempre por la justicia divina.
El eco de la victoria de Cristo en la cruz resuena a través de toda la historia, transformando el aparente caos en un escenario donde la soberanía de Dios se revela con más claridad. A medida que el reino de maldad de Satanás se tambalea, su desesperación se hace más evidente. No obstante, su caída no ocurre de manera abrupta, sino que se desarrolla a lo largo de los siglos, permitiendo que la gracia de Dios alcance a la humanidad en todas las épocas y rincones del mundo. Para entender cómo este proceso de derrota y caída se despliega, debemos observar cómo el enemigo ha intentado, a lo largo de los siglos, destruir el testimonio del pueblo de Dios. Desde los primeros cristianos, perseguidos y martirizados por su fe, hasta los tiempos modernos, donde la fe es atacada de maneras más sutiles pero igualmente peligrosas, Satanás ha empleado una amplia gama de tácticas para socavar la obra de Dios. Sin embargo, cada ataque no hace más que fortalecer la fe de los creyentes y evidenciar la inevitable derrota del mal. Un ejemplo significativo se encuentra en la historia del Imperio Romano. Este imperio, poderoso y vasto, se erigió como una fuerza aparentemente invencible, pero en su centro albergaba un creciente movimiento de seguidores de Cristo. Los primeros cristianos, aunque perseguidos brutalmente, no fueron destruidos. Al contrario, el cristianismo floreció incluso en medio del sufrimiento. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia, y lo que comenzó como una pequeña secta en Judea se transformó en una fe que conquistó el corazón del imperio. Satanás, intentando eliminar a los seguidores de Cristo, solo aceleró la expansión del Evangelio. Este patrón se repite a lo largo de la historia. En tiempos de la Reforma Protestante, cuando la corrupción en la Iglesia parecía impregnar todos los niveles de la sociedad, Dios levantó hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en la verdad de las Escrituras. Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros fueron instrumentos en las manos de Dios para traer renovación y avivamiento a una fe que parecía haber sido enterrada bajo siglos de tradición y superstición. Satanás, intentando mantener su control a través de la distorsión de la verdad, vio cómo sus planes se desmoronaban ante la luz de la palabra de Dios. Pero no debemos pensar que esta lucha pertenece solo al pasado. En nuestros días, la batalla continúa. Las estrategias del enemigo se han adaptado a los tiempos modernos, utilizando los medios de comunicación, la política y la cultura para promover ideas que se oponen al reino de Dios. Vivimos en una era donde el relativismo moral, la idolatría del individualismo y la negación de la verdad objetiva son promovidos como las nuevas normas de vida. Estos son intentos claros de establecer un reino de maldad en el corazón mismo de la sociedad. Sin embargo, como en todas las épocas anteriores, estos intentos están destinados al fracaso. La verdad de Dios es eterna e inmutable, y aunque las modas ideológicas cambien, su palabra permanece para siempre. Como está escrito en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantarán, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Pero Dios se ríe de sus planes, sabiendo que su reino prevalecerá. Satanás puede influir en la cultura y en las naciones, pero no puede cambiar la realidad de que su destino final ya está sellado. Lo que estamos viendo en el mundo actual es, en muchos sentidos, la última embestida de un enemigo derrotado. Satanás sabe que su tiempo es corto, y por eso vemos una intensificación de su actividad. Pero, al igual que las olas que chocan contra una roca inmóvil, sus esfuerzos no pueden alterar el plan de Dios. Cristo, la roca de nuestra salvación, permanece firme, y aquellos que confían en Él no serán movidos. En el libro de Apocalipsis, se nos da una visión clara de cómo terminará esta lucha. Juan, en su visión, ve a Satanás derrotado y lanzado al lago de fuego, junto con la muerte y el Hades. Este es el destino final de todo el mal en el universo, ser destruido para siempre. Pero antes de ese día, la historia de la humanidad continuará siendo el escenario donde la gracia de Dios y la maldad de Satanás se enfrentarán, con la certeza de que el bien prevalecerá. Esta perspectiva nos da esperanza y nos llama a la acción. No somos meros espectadores en esta batalla, somos participantes activos, llamados a resistir al mal, a proclamar la verdad y a vivir vidas que reflejen el amor y la justicia de Dios. A través de nosotros, el Espíritu Santo trabaja para desmantelar el reino de Satanás, un alma a la vez, un acto de bondad a la vez. Así, aunque el enemigo siga luchando,
su derrota es cada vez más evidente, y el reino de Dios se hace cada vez más visible. El día vendrá cuando todo ojo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese día, el reino de maldad caerá definitivamente ante los pies del Todopoderoso, y su derrota será completa y eterna. La caída del reino de Satanás no solo es un evento futuro, sino también un proceso que se ha venido gestando a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo el mal ha intentado infiltrarse en cada rincón de la existencia humana, pero, al mismo tiempo, también hemos sido testigos de la manera en que Dios, con paciencia y sabiduría infinitas, ha ido desmantelando esos planes malignos, pieza por pieza. Este proceso no solo se desarrolla en el ámbito espiritual, sino que también se manifiesta en la realidad tangible que vivimos cada día. Uno de los métodos más efectivos que Satanás ha utilizado para establecer su reino de maldad es la división. Desde los primeros días de la humanidad, la estrategia de divide y vencerás ha sido una herramienta poderosa en las manos del enemigo. La división se ha manifestado de múltiples maneras, en la familia, donde el conflicto entre hermanos, padres e hijos ha sembrado discordia y dolor, en la sociedad, donde las diferencias de raza, cultura y clase han sido explotadas para generar odio y violencia, y en la Iglesia, donde las divisiones doctrinales y personales han debilitado la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la obra de Dios es una obra de reconciliación. En medio de la división, Dios ha trabajado constantemente para traer unidad, no solo entre los individuos, sino también entre los pueblos y las naciones. La reconciliación, un tema central en la Biblia, se ve de manera poderosa en la obra de Cristo, quien, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ha derribado el muro de enemistad que nos separaba. Este acto de reconciliación no solo nos reconcilia con Dios, sino también los unos con los otros, creando una nueva humanidad unida en Cristo. De este modo, cada acto de reconciliación es un golpe más al reino de maldad de Satanás, un recordatorio de que su poder de división está siendo desmantelado. Otro frente de batalla en el proceso de caída del reino de Satanás se encuentra en la transformación de corazones y mentes. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Este proceso de renovación es esencial en la guerra espiritual, ya que el campo de batalla principal es la mente humana. Satanás, el padre de mentiras, ha sembrado innumerables engaños en la mente de las personas, distorsionando la verdad de Dios y conduciéndolas hacia el pecado y la desesperación. No obstante, a medida que las personas son iluminadas por la verdad de la palabra de Dios, las mentiras de Satanás pierden su poder. La verdad de Dios es como una luz que disipa la oscuridad, y cada vez que alguien abraza esa verdad, es un paso más hacia la demolición del reino de maldad. La renovación de la mente es, por tanto, una de las estrategias más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos para resistir y derrotar al enemigo. Al llenar nuestras mentes con la verdad de Dios, estamos construyendo un baluarte impenetrable contra las mentiras del diablo. Además, la batalla contra el reino de Satanás no es solo una batalla personal, sino también comunitaria. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es una de las fuerzas más poderosas en este conflicto cósmico. Cuando la Iglesia actúa en unidad, guiada por el Espíritu Santo, se convierte en un ejército formidable contra el mal. La oración, la adoración, la proclamación del Evangelio y las obras de justicia son armas espirituales que desarman y debilitan las fuerzas del mal. Es por eso que Satanás ha intentado, una y otra vez, destruir la Iglesia, ya sea a través de la persecución externa o la corrupción interna. Sin embargo, Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. Este mismo poder de la Iglesia se ve reflejado en la expansión del reino de Dios. A medida que el Evangelio se predica y los corazones son transformados, el reino de Dios avanza, empujando hacia atrás las tinieblas. Cada conversión, cada acto de amor, cada obra de justicia es un testimonio del avance del reino de Dios y el retroceso del reino de Satanás. Este avance no siempre es evidente en el corto plazo, pero a lo largo de los siglos, podemos ver un patrón claro: el reino de Dios está creciendo y el reino de Satanás está en retirada. No debemos olvidar que este proceso de caída culminará en un evento glorioso y definitivo.
La segunda venida de Cristo será el momento en que todo ojo verá la verdad que ya ha sido declarada. Jesús es el Señor, y su reino es eterno. En ese día, todo poder y autoridad serán sometidos a Él, y Satanás será juzgado y destruido para siempre. La visión de Apocalipsis nos muestra este momento de triunfo final, cuando el mal será erradicado de la creación, y Dios hará nuevas todas las cosas. Hasta ese día, estamos llamados a ser parte activa en este proceso de caída del reino de maldad. Nuestra vida, nuestra fe y nuestras acciones son instrumentos en las manos de Dios para traer su luz a un mundo que todavía está en tinieblas. Y aunque el enemigo pueda parecer poderoso, no debemos olvidar que su reino ya está condenado. La victoria está asegurada, y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser testigos y participantes en la caída de ese reino oscuro, esperando con ansias el día en que todo será plenamente restaurado bajo la autoridad de Cristo. La imagen de Satanás como un príncipe derrotado que lucha por mantener su reino en pie nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo, a pesar de sus aparentes victorias temporales, siempre está destinado a caer ante el poder soberano de Dios. La historia de la humanidad está marcada por ciclos de decadencia y redención, donde el mal parece ganar terreno solo para ser arrasado por un movimiento de gracia y verdad que lo supera con creces. Una de las formas más sutiles en que el enemigo ha intentado mantener su influencia es a través del engaño espiritual. Desde las primeras civilizaciones, el hombre ha buscado respuestas sobre su existencia, y en esa búsqueda, Satanás ha sembrado falsos caminos y religiones que desvían a las personas de la verdad. El politeísmo, la idolatría, las prácticas ocultistas y las filosofías humanistas han sido herramientas utilizadas por el enemigo para distraer y alejar a las personas de Dios. Estos sistemas de creencias, aunque varían en forma y contenido, comparten un propósito común: crear confusión y alejar a la humanidad de la única fuente de salvación, que es Jesucristo. Sin embargo, la historia también nos muestra cómo Dios, en su infinita misericordia, ha intervenido repetidamente para revelar la verdad y llamar a su pueblo de vuelta a Él. Un ejemplo claro se encuentra en la historia de Israel. A pesar de las repetidas apostasías y caídas en la idolatría, Dios siempre envió profetas para llamar al arrepentimiento y restaurar la relación con su pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento, desde Elías hasta Jeremías, fueron voces que desafiaron el statu quo religioso y expusieron la futilidad de adorar a dioses falsos. Estos hombres, a menudo enfrentando una oposición feroz, se mantuvieron firmes en su misión, y a través de su ministerio, muchas veces lograron guiar a la nación de regreso a la verdad. Este patrón de caída y restauración no es exclusivo de Israel. En la historia de la Iglesia, vemos un movimiento constante hacia la reforma y la renovación, donde los periodos de oscuridad espiritual son seguidos por avivamientos que traen nueva vida y verdad. La Reforma protestante es un ejemplo clave de cómo Dios puede utilizar momentos de aparente caos y confusión para traer una claridad renovada sobre quién es Él y cuál es su voluntad. Los reformadores, al regresar a las Escrituras como la única autoridad, desafiaron las mentiras que habían sido aceptadas durante siglos y restauraron el Evangelio puro al centro de la fe cristiana. A lo largo de la historia, dondequiera que el Evangelio ha sido predicado en su plenitud, ha habido un rechazo de las mentiras y un retorno a la verdad. Cada avivamiento espiritual, cada movimiento misionero, cada renacimiento de la fe es un testimonio de que el reino de Satanás está en retroceso. La luz del Evangelio disipa las tinieblas y revela la verdadera naturaleza del engaño. Y aunque estos momentos de avance a menudo vienen acompañados de persecución y resistencia, siempre terminan fortaleciendo a la Iglesia y debilitando el poder del enemigo. Es crucial entender que esta lucha no solo se libra en el ámbito espiritual o eclesiástico. Las ideas y filosofías que moldean las sociedades también son un campo de batalla donde se disputa la verdad de Dios contra las mentiras del enemigo. En la modernidad, hemos visto cómo ideologías enteras han surgido para desafiar y socavar la verdad bíblica. El secularismo, el materialismo, el relativismo moral y el ateísmo han ganado prominencia en muchas culturas, presentándose como respuestas racionales y científicas a las preguntas fundamentales de la vida. Pero a pesar de su influencia, estas ideologías están marcadas por su incapacidad para ofrecer respuestas satisfactorias a las necesidades más profundas del alma humana. El vacío que dejan estas ideologías es un terreno fértil para que el Evangelio entre y transforme vidas.
De hecho, en muchas partes del mundo, estamos viendo un resurgimiento de la fe cristiana en contextos donde se pensaba que estaba extinguida. En lugares donde el secularismo había ganado, ahora hay un renacimiento espiritual, impulsado por personas que, al darse cuenta de la insuficiencia de las respuestas mundanas, están buscando desesperadamente una verdad más profunda. Este despertar es otro signo de que el reino de Satanás está perdiendo su poder, incapaz de sostener a largo plazo las mentiras que ha promovido. Este proceso de confrontación y revelación es continuo y global. La Iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, y cada vez que la verdad de Dios brilla, el reino de Satanás sufre una nueva derrota. Las ideologías que una vez parecieron indestructibles comienzan a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Y en este desmoronamiento, vemos cumplida la promesa de que el reino de maldad caerá ante los pies de Cristo. Así como en los días de los apóstoles, cuando el Evangelio trastornó el mundo conocido y cambió el curso de la historia, hoy también estamos viviendo un tiempo en el que la verdad de Dios está avanzando implacablemente, y nada podrá detenerla. El reino de Satanás, aunque todavía es visible en muchos aspectos de nuestra cultura y sociedad, está en declive, su caída es segura, y cada día nos acerca más a la plena manifestación del reino de Dios, donde la justicia, la paz y la verdad reinarán para siempre. La caída del reino de maldad de Satanás es un evento que se manifiesta no solo en el ámbito espiritual o en la transformación de las almas, sino también en la confrontación directa con las estructuras de poder y corrupción que él ha erigido en este mundo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las fuerzas del mal se han encarnado en sistemas de gobierno, economías injustas y en regímenes opresivos que perpetúan la miseria y la injusticia. Sin embargo, la justicia de Dios, que es como un río inagotable, siempre ha encontrado la manera de infiltrarse y derribar estos baluartes de maldad. Uno de los ejemplos más potentes de esta dinámica se puede ver en la historia del Éxodo. Egipto, con su faraón y su imperio aparentemente invencible, simboliza el reino del mal que esclaviza y oprime al pueblo de Dios. Bajo el yugo del faraón, los israelitas fueron reducidos a meros instrumentos de trabajo, privados de libertad y dignidad. Este sistema de opresión no solo era físico, sino también espiritual, ya que el faraón se veía a sí mismo como un dios, exigiendo la adoración que solo pertenece al Creador. Este es un ejemplo claro de cómo el enemigo usa los poderes terrenales para establecer su dominio, desviando la adoración y lealtad de los hombres hacia ídolos falsos. No obstante, en medio de esta oscuridad, Dios levantó a Moisés como un liberador. Confrontado con la incredulidad de su propio pueblo y la obstinación del faraón, Moisés, armado solo con la palabra de Dios y su vara, desafió al imperio más poderoso de la época. Las plagas que Dios envió sobre Egipto no solo fueron juicios sobre la nación, sino también sobre sus dioses. Cada plaga desmanteló un aspecto del falso poder de los ídolos egipcios, demostrando que el Dios de Israel es el único y verdadero soberano. El clímax de esta confrontación se produjo en el Mar Rojo, donde el ejército del faraón fue destruido, marcando el final del dominio de Egipto sobre los hijos de Israel. Este evento es emblemático de la manera en que Dios derriba los reinos de maldad, usando lo que parece ser debilidad para vencer la fuerza opresiva. Los muros de agua que se abrieron para liberar a Israel se cerraron para sepultar al ejército del faraón, simbolizando la manera en que Dios convierte los intentos del enemigo en su propia destrucción. Este patrón se ha repetido innumerables veces en la historia. Los imperios que se alzan en desafío a Dios eventualmente caen, ya sea que se trate de Babilonia, Persia, Roma o las potencias de nuestro tiempo. Aunque estos imperios puedan parecer indestructibles en su apogeo, cada uno ha caído. Y lo mismo sucederá con cualquier estructura de maldad que intente resistir la justicia divina. Este proceso de juicio y caída es inevitable, porque el reino de Dios no puede ser derrotado, y su justicia no puede ser impedida. Pero la caída del reino de maldad de Satanás no se limita a la destrucción de imperios. También se manifiesta en la lucha por la justicia social y la defensa de los oprimidos. A lo largo de la historia, Dios ha suscitado movimientos y líderes que, inspirados por su justicia, han desafiado las estructuras de maldad. Desde los profetas del Antiguo Testamento que clamaron contra la injusticia y la opresión, hasta líderes como William Wilberforce, quien dedicó su vida a abolir la esclavitud.
Vemos cómo Dios utiliza personas y movimientos para desmantelar los sistemas que perpetúan el mal. La batalla contra la esclavitud es un ejemplo claro de cómo el reino de maldad puede ser desafiado y derrotado. Durante siglos, la esclavitud fue una institución aceptada y justificada en muchas partes del mundo, vista como una necesidad económica y social. Sin embargo, la luz del Evangelio eventualmente expuso la maldad intrínseca de esta práctica. Hombres y mujeres de fe se levantaron, denunciando la esclavitud como un pecado y luchando por su abolición. La lucha fue larga y costosa, pero la justicia prevaleció, y lo que una vez fue considerado normal e inmutable, ahora es visto como una mancha oscura en la historia de la humanidad. Este es el poder del reino de Dios, transformar lo que parece ser una fortaleza impenetrable de maldad en un campo de ruinas, de las cuales surge la justicia, la libertad y la dignidad restaurada. Así como la esclavitud fue abolida, otros sistemas de opresión y maldad también serán derribados, porque el reino de Satanás no puede resistir la fuerza implacable de la justicia divina. El impacto de esta verdad se extiende más allá de las estructuras de poder y los sistemas de gobierno. También toca las vidas individuales, trayendo liberación a aquellos que han sido esclavizados por el pecado, la adicción y la desesperación. Cada persona que es liberada de las cadenas del mal es un testimonio viviente de la caída del reino de Satanás. La transformación de vidas, el abandono de prácticas destructivas, y el florecimiento de una nueva vida en Cristo son señales claras de que el poder del mal está en retroceso. Por lo tanto, la caída del reino de Satanás es un proceso que se manifiesta en múltiples niveles, desde la desintegración de imperios hasta la liberación de individuos. En cada caso, la intervención de Dios es evidente, ya sea en los grandes eventos de la historia o en las transformaciones silenciosas de corazones y mentes. La justicia de Dios prevalecerá, y el reino de maldad no tendrá lugar en la nueva creación que Dios está preparando. Esta es la esperanza que nos sostiene y nos impulsa a participar en la obra de Dios, sabiendo que, al final, la victoria pertenece al Señor. La caída del reino de Satanás es también una historia de resistencia y perseverancia de los santos a lo largo de los siglos. Desde los primeros cristianos que se enfrentaron al poder del Imperio Romano, hasta los mártires de la fe en todo el mundo, la Iglesia ha sido un testimonio constante del poder de Dios para sostener a su pueblo en medio de la adversidad. Este testimonio es un recordatorio de que, aunque el enemigo pueda parecer fuerte, su dominio es temporal y su derrota es segura. La Iglesia primitiva enfrentó persecuciones brutales, con los cristianos siendo arrojados a las arenas del Coliseo, torturados y asesinados por su fe. Para muchos observadores de la época, parecía que el cristianismo estaba condenado a desaparecer bajo el peso de tal violencia. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Cuanto más se derramaba la sangre de los mártires, más crecía la Iglesia. La frase «la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia» resume perfectamente este fenómeno. Este crecimiento, en lugar de ser sofocado por la persecución, se multiplicó exponencialmente, llevando eventualmente a la conversión del Imperio Romano al cristianismo. La caída de Roma como centro del poder pagano y la transformación de su sistema fue uno de los eventos más notables que marcó el retroceso del reino de Satanás. Este patrón de resistencia y crecimiento se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. En cada generación, donde el mal ha tratado de extinguir la fe, Dios ha levantado hombres y mujeres con un valor inquebrantable para sostener la llama del Evangelio. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia enfrentó la corrupción interna y la oscuridad espiritual, surgieron reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otros que desafiarían las fuerzas del mal y restaurarían la pureza del mensaje de Cristo. La Reforma Protestante no solo fue un rechazo a las prácticas corruptas, sino también un renovado enfoque en las Escrituras y en la salvación por gracia a través de la fe. Este movimiento fue un golpe devastador para el reino de Satanás, ya que rompió las cadenas de la ignorancia y trajo luz a millones de personas. Otro ejemplo significativo es el de los cristianos en tiempos de dictaduras y regímenes totalitarios, donde el poder del Estado se ha vuelto contra la Iglesia. En el siglo XX, durante los regímenes comunistas en Europa del Este y Asia, los cristianos fueron perseguidos, las iglesias cerradas, y los creyentes enviados a campos de trabajo o ejecutados por su fe. Sin embargo, en estos tiempos de oscuridad, la iglesia subterránea floreció.
Los creyentes se reunían en secreto, a menudo bajo amenazas de muerte, y el Evangelio se difundía como un fuego incontrolable. A pesar de los esfuerzos del enemigo por extinguir la fe, las comunidades cristianas no solo sobrevivieron, sino que crecieron, demostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier sistema humano de opresión. Este mismo espíritu de resistencia y fe se ve hoy en día en lugares como Oriente Medio, África y Asia, donde los cristianos son perseguidos por su fe. A pesar de las amenazas, los encarcelamientos y las ejecuciones, la Iglesia sigue creciendo. En países donde las iglesias son atacadas y destruidas, los creyentes continúan reuniéndose, a menudo en secreto, para adorar y compartir la palabra de Dios. Este coraje no solo es un testimonio de la fidelidad de los cristianos, sino también una demostración palpable de que el reino de Satanás está siendo desmantelado, porque no puede destruir la obra que Dios ha comenzado. El poder del testimonio de los mártires y de los santos perseverantes es un recordatorio constante de que la victoria no pertenece al mal, sino a Dios. Los mártires no solo son víctimas, sino también vencedores, porque su sacrificio testimonia la derrota de Satanás y la verdad del Evangelio. Su vida y muerte son un eco del triunfo de Cristo en la cruz, donde lo que parecía ser una derrota final fue en realidad la victoria más grande de la historia. Así como Jesús derrotó a la muerte y al pecado, los mártires y los santos que resisten bajo la persecución demuestran que el poder del mal no es absoluto, sino que está limitado y condenado a la destrucción. Este relato de resistencia y triunfo en medio de la persecución también nos llama a nosotros a una vida de fe valiente. Nos recuerda que estamos en una guerra espiritual continua, donde no solo se trata de resistir el mal externo, sino también de mantenernos firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos pruebas personales, tentaciones y desafíos que el enemigo coloca en nuestro camino. Cada acto de fidelidad, cada oración en medio del sufrimiento, y cada testimonio en medio de la adversidad es un paso más hacia la caída del reino de Satanás y la manifestación plena del reino de Dios en la tierra. En este contexto, la vida cristiana se convierte en una participación activa en la obra de Dios para derrocar el mal. No somos espectadores pasivos en esta batalla cósmica, sino soldados llamados a resistir, a perseverar y a luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado, la fe, la oración, la palabra de Dios, y el amor que desafía al odio. Esta lucha diaria, aunque a menudo invisible, es parte integral del desplome del reino de Satanás, porque cada victoria en lo personal y en lo colectivo es una señal más de que el mal no prevalecerá. La historia no ha terminado, y el proceso de caída del reino de Satanás está en marcha, con cada generación llamada a ser testigo y participante de la gran obra redentora de Dios. El desenlace final de la caída del reino de Satanás está profetizado en las Escrituras, y es hacia ese destino inevitable que todo se dirige. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión de los últimos días, donde el enemigo, aunque desata su furia final sobre la tierra, es derrotado por el Cordero de Dios, Jesucristo, quien regresa en gloria para establecer su reino eterno. La figura de Satanás, descrito como el dragón, la serpiente antigua, es presentada como el gran acusador y adversario de Dios y de su pueblo. Durante milenios, ha buscado destruir, corromper y engañar, pero su tiempo está contado. En la visión apocalíptica, se nos muestra cómo las fuerzas del mal se reúnen para una última batalla, conocida como Armagedón. Este evento no es solo una batalla física, sino también una confrontación cósmica entre el bien y el mal, donde todas las fuerzas del mal serán desarraigadas y juzgadas. En este escenario, vemos la manifestación plena del poder de Dios, donde Cristo, montado en un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego y una espada afilada que sale de su boca, lidera a los ejércitos celestiales. Este es un momento de justicia divina, donde todas las injusticias cometidas a lo largo de la historia serán confrontadas y el mal recibirá su merecido castigo. Satanás, junto con sus secuaces, será lanzado al lago de fuego, un símbolo de destrucción eterna y separación definitiva de la presencia de Dios. Este acto no es simplemente un castigo, sino la purificación final del universo de toda corrupción y maldad. El juicio de Satanás es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo desde el principio, cuando en el jardín del Edén, después de la caída de Adán y Eva, profetizó que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa se cumple en Cristo, quien, a través de su vida, muerte y resurrección,
Ha vencido al enemigo y asegurado su derrota final. Lo que comenzó en el jardín, se culmina en la Nueva Jerusalén, donde el mal no tiene lugar y donde Dios habitará con su pueblo para siempre. La caída del reino de Satanás marca el comienzo de una nueva era. El Apocalipsis describe una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor, muerte ni llanto. Este es el reino que Jesús anunció durante su ministerio terrenal, el reino de Dios que se establece en plenitud al final de los tiempos. En este reino, la justicia y la paz reinarán, y la gloria de Dios llenará toda la tierra. Ya no habrá separación entre Dios y la humanidad, porque Él morará entre su pueblo, y ellos serán suyos para siempre. Este final glorioso no solo es una victoria sobre el mal, sino también la restauración de todo lo que fue perdido. La creación entera, que ha gemido bajo el peso del pecado y la corrupción, será redimida y restaurada a su estado original de perfección. Todo lo que fue afectado por el mal será renovado, y la belleza y la armonía de la creación reflejarán la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había visto. Este futuro nos llena de esperanza y nos da la certeza de que, aunque el mal todavía esté presente en el mundo, su tiempo es limitado y su derrota es segura. La vida del creyente se vive con la expectativa de este desenlace, sabiendo que cada acto de fe, cada sacrificio, cada obra de amor, contribuye a la venida de este reino. Somos llamados a ser partícipes en esta obra, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos da, sabiendo que el bien triunfará porque Cristo ya ha vencido. La caída del reino de Satanás también nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y fieles, viviendo en la luz de la verdad que hemos recibido. Aunque el enemigo puede intentar desalentarnos o desviarnos, nuestra fe en Cristo es nuestra fortaleza, y la certeza de su victoria final nos sostiene en las pruebas y tribulaciones. Al final de todo, el reino de Dios será establecido, y su justicia prevalecerá. Satanás, el gran adversario, ya no tendrá poder ni influencia, y el mal será erradicado por completo. Este es el destino hacia el cual la historia se dirige, y es el final glorioso que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman y siguen su camino. En este reino, viviremos eternamente en la presencia de nuestro Señor, adorándole y disfrutando de la plenitud de vida que Él nos ha prometido. La caída del reino de Satanás es la victoria definitiva de Dios, una victoria que nos asegura que, al final, todo será hecho nuevo y perfecto en Cristo Jesús.